Hola, muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo. Estamos a través de BPI TV, como siempre, conectados con ustedes a esta hora de la mañana, 11 de la mañana aquí en Venezuela, también en el este de los Estados Unidos, 4 de la tarde en Caracas, en España, perdón, aquí en Caracas son las 11 de la mañana y estamos justamente en una de las tantas bibliotecas de la Universidad Metropolitana, o de los módulos de biblioteca de la Universidad Metropolitana. Y estoy acompañada de un personaje que de verdad respeto mucho, es un honor tener con nosotros hoy al profesor Benjamín Sharifker. Él es rector actual de la Universidad Metropolitana, por eso nos encontramos aquí en esta biblioteca, pero además es químico. El rector Benjamín Sharifker es investigador científico, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, ahora, como les comentaba, rector de la Universidad Metropolitana y miembro de la Academia de Matemática, Física y Ciencias Naturales. Así es. ¡Wow! Eso fue uno de mis mayores descubrimientos, rector, encontrarme con que usted era científico químico. De verdad que uno lo ve como tan humanista que de repente no se imagina que está metido en el mundo de los átomos también, ¿no? Bueno, pero qué cosa más humana que la ciencia es creación del hombre. Primero de todo, bienvenida, Alba Cecilia, para mí es un privilegio que estés aquí en la Universidad Metropolitana y es un privilegio estar también compartiendo con tu distinguida audiencia. Realmente un orgullo que estemos aquí en la biblioteca de la Universidad Metropolitana, que ofrece servicios, bueno, no es el tema de lo que vamos a conversar, pero que realmente estamos muy orgullosos de esta biblioteca. Claro, muy bella la biblioteca, y me hicieron un recorrido por la universidad que ya pues para mí es bastante interesante porque he estado en varias ocasiones. Rector, hay una situación país que no se puede ocultar y usted ha sido una voz importante que no calla, una voz que está presente en nuestra sociedad, que uno escucha con respeto, por la trayectoria que usted tiene, pero además por la cantidad de cosas que usted ha podido aportar, porque una de las cosas más bellas que puede tener nuestro país es el aporte que ha podido dar la universidad desde adentro. Casi ninguna de las cosas se quedan engavetadas. Las grandes investigaciones y las grandes ideas han salido de aquí, de la universidad. Y usted decía hace poquito que es mejor tener materia gris que materia petróleo, que ser millonarios en oro negro, ¿no? Y me parece tan interesante eso, porque es verdad, la materia gris nos da mucho de lo que hoy en día tenemos muchos venezolanos y mantenemos a pesar de la crisis. Estamos viviendo una situación interna difícil, complicada, porque la gente siente, y es realidad, que no hay un liderazgo importante en este momento unido, sentido, aterrizado en el problema que estamos viviendo. Sin embargo, se está viviendo y se está sintiendo una presión muy fuerte desde afuera. Yo quiero comenzar justamente, hace poco usted dijo también que estábamos viviendo una violación de derechos humanos masiva en Venezuela. Y efectivamente, hay muchos organismos que están activados sobre esto, la Organización de Naciones Unidas, la declaración de 7 países, sumado ahora a Francia recientemente, en la Corte Penal Internacional, que ya es más grave, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, pero son cosas que se van sumando al caso venezolano, y a mí me gustaría que usted me dijera cómo lo siente que de verdad esto es un apoyo importante, que quizás no está recibiendo el apoyo interno de los partidos políticos del liderazgo venezolano. Sí, nosotros estamos viviendo un momento muy complejo de la historia de Venezuela. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es que estamos viviendo ya en un estado totalitario, un estado que invade todos los ámbitos de la vida pública y privada, un estado que impide la libertad de expresión, un estado que obstaculiza hasta donde sea posible también la libertad de pensamiento, que va mucho más allá de la libertad de expresión. En otras palabras, que no podemos tener un pensamiento disidente, porque cualquier persona que exprese o que tenga, inclusive sin expresarlo públicamente, un pensamiento disidente, se expone a las consecuencias de pensar distinto a lo que es el pensamiento oficial. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, uno de los líderes de uno de los partidos políticos, Guanipa, en el estado Zulia, El sábado. Golpeado brutalmente, ¿no? Haciendo una reunión, digamos, lo que hacen los políticos, que van a visitar a la gente en donde vive, en los barrios, en las urbanizaciones. Bueno, le cayeron a golpes, incluso lo detuvieron. ¿Y cuál fue la razón? Porque se lo dijeron, eran agentes policiales, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, y le dijeron: es que tú crees que tú vas a hacer política en Venezuela sin consecuencias. Esa fue la expresión. Entonces, estamos viviendo un estado policial
estamos viviendo en un estado totalitario, en un sitio en donde al no haber libertad de expresión, al no haber libertad de pensamiento, lo que priva es la propaganda y no la información ni la verdad. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Entonces, que priva la propaganda del Estado. Claro. Haciéndose propaganda de lo que no está haciendo. Dicen, digamos, noticias falsas o cosas que no son verdad. Por ejemplo, el señor Nicolás Maduro, en una cadena de radio y televisión, esta misma semana, dijo que nunca antes habíamos tenido una matrícula estudiantil tan alta como la que tenemos en este momento, cuando todos sabemos que eso sencillamente está alejadísimo, la verdad, por muchas razones. Primero porque las familias no tienen la condición económica para apoyar a sus hijos para que vayan a la escuela, por gratuita que sea la escuela pública, que por cierto, la escuela pública ha sido gratuita en Venezuela desde mediados del siglo XIX, cuando en época de Guzmán Blanco se decretó la gratuidad y lo digo, digamos, de esta manera, digamos, tan altisonante, porque la propaganda oficial establece que la educación pública es gratuita en Venezuela gracias a lo que llaman revolución. Y eso no es así. La educación pública en Venezuela ha sido gratuita, reitero, desde los años 60 del siglo XIX. Pero a lo que voy es que no es verdad lo que se dijo en cadena nacional, que lo dijo quien ejerce la alta magistratura venezolana, y dice que la matrícula estudiantil está pasando por un pico histórico, cuando en realidad está pasando por un valle histórico. Ya vamos a hablar de ese valle histórico, porque yo quiero dedicar un bloque completo a las universidades y al tema de la matrícula escolar y a esto que ha significado la migración importante de estudiantes y de profesores, que ha sido una diáspora terrible, incluso para el nivel universitario, y quizás en donde más se ha sentido con más fuerza. Pero quiero volver al tema de derechos humanos, porque entonces todo esto significa violaciones de derechos humanos permanentes, individuales a cada uno de los venezolanos. Sí, que... la forma de no, o sea, el hecho de no reconocer la situación humanitaria que hay, el hecho de decir que hay la mejor matrícula que hemos tenido nunca en la historia de nuestro país y sabemos que no es verdad. Justamente esta mentira disfrazada de verdad. Sí, pero es una violación consuetudinaria. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay millones de venezolanos que han sido forzados a abandonar el país. Algunas estimaciones llegan a 4 millones, otras son un poquito más conservadoras, dicen que son 2 millones, sí. Pero el hecho es que son millones de venezolanos que en los últimos 2 o 3 años han abandonado Venezuela. A esos venezolanos en el exterior se les niega el derecho de tener documentación. Los consulados venezolanos no los atienden, no les dan pasaportes cuando necesitan pasaporte. Son personas que están indocumentadas, pero no solamente porque no tienen los documentos del país al cual van, sino porque tampoco tienen los documentos del país del cual vienen. Cuando un venezolano quiere una cédula, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mover cielo y tierra para poder conseguir una cédula, un pasaporte. Hay que hacer, qué sé yo, pues no hay forma de conseguir un pasaporte en Venezuela, a menos que uno tenga los contactos apropiados o uno pague el peaje correspondiente. Bueno, entonces esa es una violación del derecho más elemental que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanos, de tener una identidad. Eso está en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Toda persona tiene derecho a tener una identidad y el Estado le tiene que garantizar ese derecho a las personas. Lo que pasa es que el régimen piensa que la identidad está en el carnet de la patria, que es para poder comer y para poder tener acceso a los subsidios que el Estado quiere dar. Prueba de ese Estado totalitario, donde el Estado confunde gobierno con Estado, gobierno y Estado con partido político, y confunde la identidad nacional con la sumisión a un proyecto político. Según Naciones Unidas, serían desde el año 2015 hasta hoy 2 millones de personas que han salido de las distintas formas como han salido. Como dice usted, hay estimaciones mayores de esta diáspora, porque incluso hay mucha gente que quizás Naciones Unidas desconoce cómo se ha ido y de qué manera se ha ido y la cantidad de cosas que ha tenido que pasar en la frontera. Lo cierto es que Venezuela, y lo voy a leer porque dice, figura como una de las principales preocupaciones para la estabilidad del continente, según el informe contra el territorio del Departamento del Estado. O sea, nuevamente aquí está presente pues la situación de las Naciones Unidas, de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, duramente criticada por la posición de Almagro con respecto a Venezuela, pero ahí está presente que nos está por muchas razones, entre ellas por las migraciones, y no quiere decir que es que los venezolanos que se están yendo son malos,
algunos podrán ser, otros no. Hay muchos venezolanos que están siendo recibidos con las manos abiertas porque estamos mucho más preparados que en esos países donde están llegando. Pero ciertamente es una preocupación para el continente por muchas razones. Sí, bueno, por ejemplo, una de las razones es la salud. La salud. Los venezolanos que estamos siendo forzados a salir de Venezuela, estamos llevando con nosotros enfermedades, porque hay enfermedades en Venezuela que fueron erradicadas en Venezuela, pero que han resurgido, como la difteria, como el sarampión, como la tuberculosis. Y entonces, bueno, sobre todo poblaciones del sur de Venezuela, indígenas que están yendo a Brasil, bueno, lamentablemente el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, que el SIDA, pues, el virus que es portador del SIDA, también, lamentablemente, nuestra población, sobre todo del estado del Tamacuro, está muy fuertemente afectada. Rector, acabamos de perder la certificación internacional de la Organización Mundial de la Salud en relación al sarampión. La teníamos porque habíamos sido territorio libre de sarampión por muchos años y nuevamente en el 2018 tenemos sarampión, estamos exportando el sarampión y para los países que están recibiendo esta diáspora, estas migraciones, están preocupados porque es un problema, porque además ellos también pierden la certificación del continente completo. Contagian a la población. El paludismo, sabemos que no existen vacunas contra el paludismo ni curas específicas para el paludismo, pero hay un resurgimiento del paludismo en Venezuela y eso también tiene sus razones sociales, políticas y económicas, porque el paludismo resurge en Venezuela porque muchos venezolanos son forzados a ir hacia las zonas selváticas a explotar el oro en el llamado arco minero, que es una expoliación de lo que son el patrimonio natural venezolano, porque es realmente una explotación completamente incontrolada del sur de Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Alba Cecilia en directo, en nuestro primer bloque en la mañana de hoy, en esta entrevista en directo que estamos haciendo en vivo desde la Universidad Metropolitana, desde una de las bibliotecas de la Universidad Metropolitana. Así que regresamos en solo minutos, recordándoles que mi outfit del día de hoy, como siempre, vestida con mis amigas de Tienda Charrasca, emprendedoras venezolanas maravillosas haciendo cosas espectaculares como esta que estoy vistiendo en el día de hoy. @Tienda Charrasca. Ya venimos.